En este video vamos a ver algunos contenidos teóricos de la unidad 2 relacionados a la tabla periódica. Desde que se descubrieron los elementos, la comunidad científica ha intentado ordenar y clasificar los elementos conocidos para poder estudiar las propiedades. Y la forma en que encontraron para poder estudiar los elementos de una manera más sencilla, incluso sus propiedades, es la tabla periódica. El primero que incursionó en este trabajo fue Mendeleev, y la tabla periódica moderna, que es la que usamos en la actualidad, ha ido mutando porque se han encontrado diferentes elementos desde que Mendeleev hizo su primera aproximación a la tabla periódica. La tabla periódica moderna, como les decía, tiene una disposición en la cual tiene como base el número atómico Z de los elementos. Como pueden ver en la diapositiva, ahí está el elemento hidrógeno. Acá se encuentra una foto de cómo se puede encontrar en la tabla periódica y qué datos me aporta ese espacio en la tabla periódica. Como dije, está el nombre, está la estructura atómica, la configuración electrónica, por lo general de la última capa externa, el símbolo que representa ese elemento, tiene los números de valencia, que los vamos a necesitar más adelante, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el número atómico, que es el Z, y por el cual es el número que me ordena los elementos en la tabla periódica. Recordemos que era el número de protones en el núcleo. Y tenemos el peso atómico, que también lo conocemos como número de masa o número másico, ¿sí? Como pueden ver, que es lo que les decía, que tratáramos de no confundirnos, que en las tablas periódicas se pueden encontrar en diferentes ubicaciones. Entonces lo que primero hay que hacer es leer la tabla periódica, leer qué información contiene, para después luego identificar estos números. Bueno. En la diapositiva siguiente podemos ver que la tabla periódica está agrupada en grupos y periodos. El periodo es la fila horizontal. Coincide con el último nivel energético ocupado por electrones. Es decir, que para el hidrógeno va a ser el nivel 1, acá los del periodo 2, los electrones van a estar ubicados los últimos electrones en el nivel 2, los últimos en el periodo 3 va a coincidir con que los electrones se encuentran en el nivel 3, los últimos electrones, y así sucesivamente. Acá está indicado con rojo un ejemplo de periodo que es el periodo 4. Y si la vemos, las columnas verticales se denominan grupos. Los grupos tienen la característica de que tienen propiedades químicas semejantes. Los elementos dentro de un mismo grupo tienen una misma configuración electrónica externa también. Por ejemplo, para el grupo 1 tenemos que el hidrógeno, su configuración electrónica externa es 1s1, para el litio también va a ser S1, pero va a ser en el nivel 2, para el sodio va a ser S1 también, pero en el nivel 3, y así sucesivamente para el mismo grupo. Otro contenido, otra forma de leer la tabla periódica también es saber cuáles son los grupos que se pueden llegar a encontrar, no los grupos me refiero a la columna, sino, por ejemplo, a
aquellos que le llamamos representativos. Estos están, por ejemplo, en color lila, medio grisáceo, medio lila, y agrupa aquellos elementos que van del 1A al 7A. Fíjense, del 1A, 2A, salta 3, 4, 5, 6 y 7A. Tienen la característica de que tienen incompletos los subniveles S o P, ¿sí? de cada nivel al que corresponde. Luego tenemos los metales de transición ubicados al medio, ¿sí? que van del 1B, 3B al 8B. Y tienen el subnivel D incompleto. Podemos encontrar también los gases nobles, que están ubicados en el grupo 8A o 18. Esto es porque si ustedes tienen una tabla periódica, viene doblada de una manera especial. Si ustedes le hacen el primer doblez, les va a quedar los elementos representativos todos juntos que van del 1 al 8. Si abren la tabla periódica, la despliegan, se muestran los elementos de transición y ahí ya usamos para denominar los grupos este numerito que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 18. Ambas formas de llamar a los grupos es correcta. Seguimos con algunas otras características que les quiero nombrar de la tabla periódica. Acá tenemos, por ejemplo, los lantánidos y los actínidos. Estos son las tierras raras y se encuentran en este espacio. Y tenemos acá, por último, el grupo de zinc, cadmio, mercurio, que no tienen ninguna denominación. También les quería mostrar que en este grupo, que es el grupo 1, también se llaman alcalinos, metales alcalinos, y estos metales alcalino-térreos, y creo que no me queda ninguna otra característica que les quiera mencionar. Bueno, pasamos a las propiedades de la tabla periódica. La primera propiedad es el carácter metálico. El carácter metálico es el conjunto de propiedades físicas y químicas que son características de los elementos que comúnmente los clasificamos como metales. Y sirve para dar una idea qué elemento tiene estas características más marcadas y cuáles elementos no. Entonces, para tener una idea dentro de la tabla periódica, todos aquellos elementos que se encuentran en esta zona van a ser metales. Y por lo general los no metales los encontramos en esta zona, que es donde está el oxígeno, el nitrógeno. Esa es la forma más fácil de acordar. ¿Cómo va a aumentar el carácter metálico en la tabla periódica? Este aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el elemento flúor que está acá, va a ser el que menos carácter metálico tiene y corresponde también a lo que yo les dije que son no metales, que son gases. Y el elemento que más carácter metálico tiene va a ser el ubicado en esta esquina y lo podemos asociar con esta zona que les mencioné de metal. El carácter no metálico va a ser totalmente opuesto y se lee de la misma manera, pero en realidad es inversa. Aumenta de abajo a arriba y de izquierda a derecha, porque acá tenemos los no metales y acá tenemos los metales. Otra propiedad de la tabla periódica es el radio atómico, que es la distancia media entre dos núcleos de un mismo elemento. Ahora bien, acá les traigo una gráfica donde muestra cómo varía el radio atómico. Fíjense que para un mismo periodo, que era la fila, vamos a ver que decrece el radio atómico. Y esto es porque para un mismo nivel vamos teniendo cada vez más protones y más electrones a su vez. Entonces esa atracción es mucho más fuerte
que cuando elementos que están al principio del nivel, ¿sí? Y también podemos ver que el radio crece de arriba a abajo, y esto es porque aumenta el nivel de energía. Acá teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, cada vez más ocupando más energía. Otra propiedad es la energía de ionización. Se define como la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo. Y como ven acá, aumenta de izquierda a derecha y de abajo a arriba. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el ion flúor, para sacarle de su configuración, fíjense, electrónica, que es 2s2, 2p5, para sacarle ese electrón que le queda en el orbital, en el último orbital p, es muy grande. Lo que va a suceder es que el flúor, su comportamiento se caracteriza por captar electrones para lograr la configuración electrónica del gas noble que le sigue, que es el neón, para completar su octeto. Ahora bien, por ejemplo, lo comparamos con otro elemento del mismo periodo que puede ser el litio. El litio tiene una energía mucho más baja que el flúor para extraer el electrón de su estado fundamental, porque si pierde un electrón el litio, pasa a completar el octeto del gas noble del nivel anterior, que es el helio, ¿sí? Y recuerden que son las configuraciones más estables de toda la tabla. Bien, seguimos con otra propiedad, la afinidad de electrón. Se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso, neutro, en su estado fundamental, captura un electrón y forma un ion. Y esto si bien son definiciones diferentes, tenemos que tener el mismo razonamiento. El flúor va a ser el que más afinidad electrónica tiene y va a liberar mucha más energía para captar un electrón y formar un ion, que tienen mayor afinidad a estos a cederlos y estos a captarlos, ¿sí? Electronegatividad es la tendencia de un átomo de un elemento a atraer los electrones que comparte con otro átomo cuando forma un enlace. Volvemos a lo mismo. El más electronegativo es el elemento flúor. Y el menos electronegativo es el francio, ¿sí? Seguimos con el mismo razonamiento. Este elemento tiene mayor capacidad de captar un electrón para cumplir con la regla del octeto y adquirir la configuración similar al gas noble que le sigue en la tabla periódica. Bueno, y con estos contenidos teóricos que vimos hasta acá, pueden empezar a resolver los ejercicios del TP2 del 11 al 15. Así que los invito a que empiecen a hacer la ejercitación y que aquellas dudas que vayan surgiendo las posteen en el foro. Recuerden que tenemos clases de consulta durante la semana. No se van a ver contenidos teóricos porque ya se los expresé en estos videos. Sí pueden ir haciéndoles consultas sobre los ejercicios. El TP número 2 resuelto se subirá el día miércoles. Muchas gracias.